Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué estudia la química. Al igual que la biología estudia la vida, ¿qué estudia la química? Los elementos. Los elementos es parte de, y es una parte muy importante. ¿Qué más estudia la química? La materia, energía y sus cambios, podría ser. Exactamente. Ahí me gustó también la última parte que dijiste, porque dijiste los cambios. En realidad, la química, en pocas palabras, si la tuviéramos que describir, es la materia, la ciencia que estudia los cambios. Entonces, eso sería la química. Sí estudia los elementos, sí estudia la materia, sí estudia la energía y va a estudiar sus cambios. De todo lo que acabo de mencionar, que ustedes mencionaron, estudia los cambios. Y por lo mismo, vamos a poder agrupar de manera general los fenómenos que nos rodean en todo momento de dos maneras, los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. Y aquí tenemos uno de los ejemplos más comunes, dos ejemplos muy comunes. Y entonces, si estamos hablando de que los químicos implican cambios, ¿cuál ejemplifica más a los cambios químicos? ¿Los A o los B? Ay, no te escuché, Karen. ¿Dijiste? ¿La? El químico sería el A. Vamos a analizarlo. Aquí tenemos un vaso con agua. El agua está cambiando a ser un gas y del otro lado está cambiando a ser un hielo. Aquí cuando les digo transformación, les estoy hablando de que con lo que se empieza se va a transformar en algo completamente diferente. Si se dan cuenta, en el ejemplo A, el agua sigue siendo agua, agua en forma de vapor. Y cuando la congelo, sigue siendo agua, agua en forma de hielo. Entonces, aquí no hubo como tal una transformación. El agua sigue siendo agua. ¿Cuál es la diferencia con el B? Aquí tenemos madera. La madera, al entrar en contacto con el fuego, lo que le está pasando es que se está formando dióxido de carbono, humo y otras cosas. Entonces, esto ya no es madera, ya es otra cosa, ya es oxígeno, ya es agua, ya es dióxido de carbono, ya se transformó en algo diferente. En el caso del tornillo, esto, el metal que está aquí, ya no es el mismo metal que está en esta parte, tiene sus Disculpe, pero a diferencias. mí no me aparece la presentación. Ah, ok. Déjense, las vuelvo a compartir. Yo aquí, a ver. Ahí, ¿la ven todos? Sí, Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias. Sí, cualquier cosa, díganme. Bueno, en la presentación habíamos visto que aquí tenemos el agua y aquí le habíamos puesto A y aquí le habíamos puesto B. Y aquí tenemos el agua que se está transformando y que por lo tanto, bueno, no se está transformando como tal, solo está cambiando de estado a sólido y a gaseoso. Y aquí en el B sí tenemos que la madera se está transformando en algo diferente y que el metal que aparece en la parte de abajo está cambiando en otro metal que vamos a ver más adelante cómo se le llama a este tipo de reacciones y se está convirtiendo en un sólido naranja. ¿Cómo se le llama a esto que le está pasando al metal? Oxidación. Perfecto, muy bien, oxidación. Entonces, un fenómeno químico va a implicar transformaciones de la materia. ¿Qué es la materia?
lo que ocupa un lugar en el espacio. Aquí tenemos más adelante una definición que es que se modifica la estructura interna en el cambio físico, como vimos. Y aquí, más bien, en el físico no se modifica la estructura interna. El agua sigue siendo agua. Y aquí, en el químico, sí se va a modificar la estructura interna. La materia se va a transformar en otra cosa diferente. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto de físicos y químicos? Sí. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Y aquí tenemos ejemplos muy sencillos y pues lo podemos dividir entre arriba y abajo. Arriba, ¿qué se observa? ¿Fenómenos físicos o químicos? Físico. Físicos. Perfecto. Aquí el dominó pues sigue siendo dominó, el hielo se puede derretir pero sigue siendo agua. La hoja va a seguir siendo agua, la doblen, la corten, lo mismo que el clavo que simplemente se dobló y aquí tenemos al plato que se rompió. Mientras que aquí tenemos reacciones químicas. Aquí este tipo de reacciones, ¿recuerdan cómo se llama en la que aparece el cerillo? ¿Cómo se le llama a quemar a algo? ¿Combustión? Perfecto, muy bien. Es una reacción de combustión y es un cambio químico. La madera se está formando dióxido de carbono y otras cosas que vamos a ver más a detalle cuando veamos estas reacciones. Aquí tenemos al huevito. ¿Qué es lo que está cambiando? Además del color del huevo, ¿qué provoca ese cambio? Bueno, el huevo cambia de color cuando se expone al calor por las proteínas. Las proteínas que están en el huevo se desnaturalizan y se modifican y por lo tanto cambian de color. Aquí tenemos otra reacción que ya dijimos que es la de oxidación y aquí tenemos una manzana que fue mordida. La parte de la mordida, ¿qué es? ¿Un cambio físico o químico? Físico. Porque le arrancaron un pedazo. El pedazo de la manzana pues sigue siendo el pedazo, solo que ya está en la boca de alguien. A la parte de cafecita, este sí sería un cambio químico, que también es oxidación. Noten que esto es oxidación y que esto es oxidación. No sé si también han visto que las personas que ya son viejitas también dicen que, bueno, en las cremas se utilizan antioxidantes. ¿Por qué sucede eso? Parte de las teorías de por qué envejecemos tienen que ver con la oxidación, con lo que se conoce como el estrés oxidante. Entonces también el envejecimiento es una reacción química. ¿Ok? Aquí tenemos otros ejemplos. Tenemos adicionalmente esto que es el sonido. ¿El sonido que es físico o químico? Físico. Muy bien. Aquí tenemos la respiración. La respiración ya fuera de un peso de un humano, ¿qué será? ¿Físico o químico? Químico. Muy Químico. bien. Sí, exactamente, es químico, que es lo que vamos a ver también cómo sucede la respiración en las células y cómo se le llama a eso en la parte de biología. Del mismo modo, aquí tenemos la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis y la respiración, pues son cambios químicos que llevan a cabo las células. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema, que tiene que ver con sustancias puras. ¿Qué son las sustancias puras? ¿A qué le suena puro?
como cuando les dicen, esta es agua pura. Limpia, sí. ¿A qué, perdón? No escuché. Como si fuera limpio o así, ¿no? Ujú, tiene que ver algo así como limpia. Justamente es que no tiene contaminantes, que no está mezclado con otra cosa. Una sustancia pura, al no estar mezclada con otra cosa, pues tiene un solo componente. Vamos a tener que en química las sustancias puras se clasifican en dos: los elementos y los compuestos. Entonces, en un elemento vamos a tener átomos de un mismo tipo. Cuando yo digo átomos de un mismo tipo, me estoy refiriendo a que tienen el mismo elemento químico. ¿Cuáles son los elementos químicos? Los elementos químicos son los que aparecen en la tabla periódica. El oro, el hidrógeno, el oxígeno. Entonces, ese elemento está formado por átomos del mismo elemento. Por ejemplo, tendría así mucho hidrógeno, podría tener puro oro o la plata. Una moneda así completamente de plata sería una sustancia pura, no está contaminada con nada. Un trozo de oro también sería una sustancia pura. Es puro, puro oro. Ahora vamos a ver qué es un compuesto. Aquí nos dice que es la unión de dos o más elementos. Ahora, estos elementos, cuando se juntan, pierden sus características. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hablo del elemento sodio, ese que aparece en la tabla periódica, yo voy a tener un metal que va a ser plateado. Si a este metal yo le pongo agua, lo que va a pasar es que va a haber una reacción muy, muy, muy violenta. Otro ejemplo es el cloro. El cloro de manera natural es un gas tóxico. Entonces, tenemos al sodio, que es un metal, y al cloro, que es un gas tóxico. Juntos van a formar un compuesto, que es el cloruro de sodio. ¿Qué saben del cloruro de sodio? ¿Es la sal de mesa? La sal. Exactamente, es la sal de mesa. Y dense cuenta que está formado por sodio y por cloro. Este que es súper reactivo y este que es muy, muy tóxico. Y nosotros nos los comemos con la comida, cloruro de sodio. Eso no significa que el cloruro de sodio sea más tóxico además de la hipertensión y todo eso. Simplemente es que el sodio y el cloro perdieron sus características cuando formaron el compuesto. Entonces, esto sería la diferencia entre elemento y compuesto. Aquí tenemos átomos del mismo tipo, como sodio, 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 o hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y en el compuesto, pues vamos a tener dos o más elementos y estos van a perder sus características y van a obtener nuevas propiedades específicas, o sea, van a tener ahora sus propias características al momento en el que formen el compuesto. Y bueno, estas son las sustancias puras. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué pasa cuando nosotros combinamos sustancias puras? Lo que va a pasar es que vamos a generar esto, las mezclas. Las mezclas, vamos a tener la unión de dos o más sustancias puras. Y esas sustancias puras que yo estoy metiendo en la mezcla van a conservar sus propiedades. Ajá. Ahora, visualmente o físicamente, nosotros vamos a clasificar las mezclas en dos tipos, las homogéneas y las heterogéneas.
¿Qué saben o qué recuerdan o cuál es la diferencia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas? ¿Qué significa homogéneo? ¿Qué significa heterogéneo? Sí, Karen. Pues yo recuerdo que pues son las homogéneas son los componentes o fases, ¿no? Que son, creo, las soluciones. Ujú, muy bien, tiene que ver con los componentes o las fases. Y sí, una mezcla homogénea por lo general es la solución. Redondeando un poquito tu idea, la homogénea solamente va a tener una fase, una sola fase. ¿Qué quiero decir con que tiene una sola fase? Que cuando yo la vea, yo no voy a poder distinguir sus componentes. No voy a saber dónde empieza un componente y dónde empieza el otro. Hablando un poquito más con lo que hemos visto, yo no voy a saber dónde empieza una sustancia pura y dónde empieza la otra. Mientras que en la heterogénea vamos a tener dos fases. Vamos a saber dónde empieza, por ejemplo, aquí les tengo algunos ejemplos. En la parte de arriba, ustedes pueden ver, tenemos estas mezclas donde se puede ver dónde empieza la moneda y dónde empieza el agua. Yo puedo distinguir aquí claramente dos fases. En esta parte yo puedo distinguir todos los componentes de esta mezcla. Puedo distinguir aquí el pepino, el jitomate. De hecho, aquí no sabría cuántas fases hay, como cuántas calculan, como unas 5 fases. Aquí 2 fases, pero yo puedo ver dónde empieza uno y dónde empieza el otro. A diferencia de las mezclas homogéneas, donde yo no puedo ver. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas que es importante que las recuerden son las aleaciones y muy bien como tú mencionaste, las disoluciones. Estos serían las mezclas homogéneas. ¿Ok? Entonces también tenemos a los perfumes. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí tengo bueno. Vamos a ponernos aquí y es un ejercicio que puede llegar a ser un poco confuso. Si se confunden o algo, ustedes me dicen. Vamos a tener que en este ejercicio, vamos a tener las bolitas. Cada bolita, si es diferente a otra bolita, está representando un elemento diferente. Entonces, nada más como aclaración, y si las bolitas están muy juntas, están representando la unión entre dos elementos. Aunque sean iguales, ya son algo, aunque los elementos que están juntos sean del mismo tipo, ya se convierten en algo diferente. ¿Ok? Entonces, en la pregunta A, ¿ustedes qué estarían viendo? ¿Una sustancia pura, una mezcla, un compuesto? ¿Qué es lo que ven? Mezcla, compuesto, elemento. ¿O ven varios elementos o ven varios compuestos? ¿Qué dicen? Igual, bueno, alguien escribió. Andrea dice compuesto. Podría ser un compuesto y que aquí haya una unión de dos elementos diferentes. Podría ser, siempre y cuando estos estén juntos. Ajá. Pero si no están juntos, ¿qué sería? Mezcla. Exactamente, sería una mezcla. Entonces, compuesto, si estos dos átomos diferentes están juntos. Pero si no están juntos, vendría siendo una mezcla. Muy bien, ambas respuestas son correctas. Aquí lo interesante de este ejercicio es justificar por qué. Que ustedes me puedan decir, una mezcla es una mezcla porque tiene la unión de dos elementos.
O me pueden decir es un compuesto porque yo me imagino que estos átomos están con estos y entonces están formando un compuesto. ¿Sí queda claro? Sí. En el B, ¿qué es lo que ven? Aquí me dice Andrea un compuesto puro. Vamos a recordar que sí podría ser un compuesto puro, no formando una mezcla, y también podría ser un elemento que tiene átomos de un solo tipo. Muy bien. Podría ser un compuesto porque aquí están juntitos y podría ser un elemento si yo veo a todas las bolitas separadas. Y finalmente vamos a ver a este de aquí, el C. ¿Qué dicen? ¿Qué será? Mezcla, compuesto, elemento. O ven varios elementos o ven varios compuestos. Ujú, podría ser. Si hay varios compuestos, ¿qué es? ¿Cómo le llamábamos a la unión de varios compuestos que conservan sus propiedades? Es una mezcla, ¿ok? Exactamente. Alexandra, es una mezcla. Entonces, cuando yo tengo átomos de un solo tipo, que pudiera ser este de aquí, yo tengo un elemento. Cuando yo tengo átomos de diferentes elementos, yo voy a tener un compuesto. Y cuando yo tenga compuestos y elementos mezclados, voy a tener una mezcla. ¿Ok? Ya también vimos los diferentes tipos de mezclas. Ahora vamos a empezar a hablar de otro tema. Hasta ahorita ya vamos con este último tema, que es el tema de la teoría atómica. Entonces aquí vamos a empezar con qué es un átomo. ¿Qué es un átomo? ¿Qué recuerdan del átomo o qué saben del átomo? ¿Qué es una reacción química? Tiene que ver con las reacciones químicas, muy cierto. Pero si fuera así su hermanito chiquito o un niño chiquito, muy bien. ¿Cómo le explicarían? Andrea me dice, es la parte más pequeña de un compuesto, pero vamos a decir que tu hermanito no sabe qué es un compuesto. ¿Cómo le explicarían qué es un átomo? Pues si nos remontamos al siglo V antes de Cristo, o sea, imagínense hace cuántos años se empezó a hablar de el átomo. Exactamente, como tú lo mencionas, Andrea, el átomo se pensaba que era la parte más pequeña, esa que ya no se podría destruir en ninguna otra más, ya no había algo más pequeño. Eso era el átomo. ¿Cómo era? ¿Qué lo formaba? No lo sabían, solo decían, en algún momento, si yo rompo una hoja de papel, una piedra, va a llegar un punto en donde yo no voy a poder seguir dividiendo. Entonces a eso se le llamó el átomo en el siglo V antes de Cristo. Y imagínense, no fue hasta 1808, 1808, no, 1805 o 3, bueno, por 1800, que una persona, que fue Dalton, empezó a hablar
de las características que tenían esos átomos. Para ese entonces ya se conocían varios elementos. Sí se conocían los elementos, por ejemplo, se conocía el oro puro, se conocía la plata, se conocía que ya se hablaba de compuestos, pero no se había definido como tal qué era lo que formaba esos compuestos. Y fue en 1805 que Dalton empezó a hablar otra vez de los átomos y empezó a hablar sobre sus características. Entonces, aquí les muestro en dibujitos cómo él veía a los átomos. Por ejemplo, este es un elemento, le vamos a llamar el elemento A, y este es elemento B. Así como aparece en estos dibujitos, Dalton imaginaba a los átomos, los imaginaba como pequeñas esferitas. Y él decía, bueno, si este es un átomo del elemento A y este es un átomo del elemento B, yo los voy a poder distinguir. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes propiedades y van a tener diferentes tamaños, diferente peso. O sea, si yo puedo distinguir átomos del elemento A de átomos del elemento B. Y como les digo, él las imaginaba los átomos como esferitas, pero decía, el elemento A va a estar formado por átomos únicos, particulares y que tienen sus propias características, y el elemento B va a estar formado por su propio tipo de átomos. Y también decía, va a haber compuestos que van a tener elemento A y elemento B, y estos ya no van a tener las características ni del elemento A ni del elemento B, que fue lo que estábamos viendo. Estos compuestos ya tienen sus propias características. ¿Ok? Entonces suena, ahorita lo vamos a poner en palabras. Él también dijo, yo nunca he visto un átomo, él podía decir, pero yo sé que si tengo este compuesto, el monóxido de carbono, si yo viera una bola de dióxido de carbono, yo sé que en esta bola la mitad va a ser de carbono y la mitad va a ser de oxígeno, porque entre ellos van a guardar una proporción. ¿Qué es una proporción? La manera de expresar las proporciones es en fracciones o decir 1 a 1 de esta manera. La proporción del dióxido de carbono tiene la mitad de carbono y la mitad de oxígeno. Es una relación 1 a 1. ¿Ok? A diferencia de que si yo tengo así un bulto, yo no sé cómo estén acomodados ni qué pase, pero tengo un bulto de dióxido de carbono, ¿qué puedo decir? Que 2 partes van a ser de oxígeno y una va a ser de carbono y van a conservar la relación 2 a 1. Por cada 2 oxígenos va a haber un carbono. Y a esto se le conoce como las proporciones, la ley de las proporciones múltiples. Entonces, eso fue lo que dijo Dalton. ¿Ok? Vamos a ponerlo en las palabras, como aparecería en un libro. Primero, los elementos están formadas por átomos, ¿no? Que son las partículas extremadamente chiquititas. Y que los átomos de un mismo elemento son idénticos, así como lo veíamos en la figura, que las bolitas rojas, todas eran bolitas rojas del mismo tamaño, de la misma masa y con las mismas propiedades químicas. Un mismo elemento, todos sus átomos tienen el mismo tamaño, masa y propiedades químicas. Si son elementos diferentes, los tamaños, masas y propiedades también van a ser diferentes. Y en el punto 3
es lo que menciona, que los átomos de dos elementos pues van a conservar una proporción. O sea, van a poder expresarse en una fracción sencilla, que es lo que les comentaba de las proporciones múltiples. ¿Ok? Esto era la teoría atómica. ¿De aquí tienen alguna duda? ¿Sí quedó claro? Sí, Miss. Perfecto. Andrea y Karen también. Creo que pueden poner Sí, profe. Muy bien. No se preocupen, si no quieren hablar y eso, lo pueden poner en el chat o pueden poner, creo que se pueden poner, ¿cómo se llaman? Reacciones o algo así. Pero bueno, como ustedes se acomoden. Pero cualquier duda que tengan, no importa. Exacto, sí, ahí hubo una reacción de un corazoncito. Muy bien, gracias Alexandra. Perdón. Bueno, cualquier duda, lo que sea, lo pueden escribir en el chat o pueden poner una reacción aquí y yo ya digo, ok, más lento o más rápido. Eso dice la teoría atómica. Y aquí vamos a ver nada más un pequeño ejercicio de proporciones múltiples. El ejercicio nos dice, a ver, este es mi compuesto. Yo pongo más cantidad de mi compuesto. Por ejemplo, aquí hay una molécula y aquí ya son dos moléculas. Aquí se está respetando la ley de las proporciones múltiples. ¿Ustedes qué dicen? Sí, no. Creo que pueden poner una manita para arriba y una manita para abajo. Manita para arriba sí se está cumpliendo, manita para abajo no se está cumpliendo la ley de las proporciones múltiples. Alexandra dice que no, ¿qué dicen Andrea y Karen? Que sí. ¿Y Karen? Eres el desempate. Yo digo que sí. Bueno, ya dicen que sí, dicen que no. Pues vamos a ver. Vamos a responderlo. A ver, aquí por una bolita azul hay dos bolitas naranjas. Ajá. Mi relación es un azul por dos naranjas. Aquí yo tengo mi bultito de compuesto. Y voy a tener dos azules. ¿Y cuántas naranjas tengo? 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 naranjas. Aquí teníamos 1 a 2 y aquí tengo 2 a 5. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Sí se cumplió o no se cumplió? Ya analizándolo. No se está cumpliendo. Porque aquí Alexandra, ¿qué ibas a decir? No, nada, Miss, es que pensé que me había equivocado. Ah, no, no te preocupes. Aquí la respuesta correcta sería que no se están respetando las proporciones múltiples. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo solito mi compuesto, pues tengo una relación 1 a 2. Pero cuando yo lo pongo junto, yo veo que la relación es de 2 a 5. Entonces, aquí yo no estaría respetando de que se mantenga la proporción 1 a 2. Si yo quisiera que se mantuviera, le tendría que poner tal vez otra bolita azul y otra naranja para que quede 2 a 6. Si se dan cuenta, 1 entre 2 es lo mismo que 2 entre 6. Son fracciones equivalentes. No, esperen. 3 entre 6. Ahora sí. 3 entre 6. Esto ya serían proporciones equivalentes. ¿Ok? ¿Sí queda claro o las confundí un poquito? Manita para arriba sí, manita para abajo no. Queda claro.
Karen. Perfecto. Muy bien. Esas son las proporciones múltiples. Entonces hay que ser muy observadores. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con, bueno, y todo lo que dice la teoría atómica. Vamos a hablar un poquito más del átomo. El átomo, después de Dalton, de lo que Dalton empezó a decir en 1800, imagínense cuántos años pasaron hasta que se volvió a hablar del átomo, pues empezaron a hacer varios experimentos y dijeron, ok, tenemos esta bolita que sí es algo indivisible, pero pues vamos a hacer experimentos con ellos, con esta bolita. Cuando empezaron a hacer experimentos, lo que encontraron es que estos átomos sí tenían partículas más pequeñas que los formaban. Estas partículas subatómicas se les dieron nombres de acuerdo, bueno, se les dieron nombres: electrón, protón y neutrón. Así está formado un átomo, por electrones, protones y neutrones. ¿Cuál es la diferencia entre el electrón, protón y neutrón? Lo pueden escribir en el chat. La carga negativa, exactamente. El electrón, bueno, la carga que tiene cada uno, carga negativa, carga positiva, y el neutrón, ¿qué carga tiene? El neutrón sin carga. ¿Neutra? Sin carga o neutra, ambas respuestas son correctas. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón se dice que no tiene carga, sin carga, o tiene una carga neutra, como su nombre lo dice, neutrón. Entonces, además de la carga que tiene, ya haciendo varios experimentos, que vamos a ver también un poquito más adelante, se determinó que los protones y neutrones estaban en el núcleo. ¿Ah? Mientras que los electrones estaban alrededor de ese núcleo. A esto también le vamos a llamar núcleo, el núcleo atómico. Entonces aquí tenemos en el núcleo protones y neutrones. Y alrededor, con carga negativa, vamos a tener a los electrones. Ahora, cuando yo voy a mi tabla periódica, yo voy a tener que cada elemento va a tener un símbolo, el símbolo de cada elemento, a lo que se le puede llamar símbolo del elemento o símbolo atómico. Está formado a veces por una o dos letras, pero siempre la primera letra, si tiene dos letras, va a ser una letra mayúscula, como lo que yo les había puesto. Este es el símbolo atómico del sodio. La primera letra es mayúscula y la segunda minúscula. La del cloro, la primera letra es mayúscula y la segunda es minúscula. También vamos a ver en nuestra tabla periódica que está acompañada por dos o más números, pero al menos tiene dos. Uno que va a ser el número atómico y otro que va a ser el número de masa. ¿Qué significa cada uno de estos? El número atómico nos va a decir cuántos protones tiene el elemento. Número atómico, ¿cuántos protones? Mientras que el número atómico, que diga el número de masa, aquí sería número de masa, nos está diciendo cuántos protones más neutrones tiene mi elemento. Ajá. Solo son dos números que se le dan. Por ejemplo, mi nombre es Sandra. Sandra Bautista. Se me asignan dos números, mi peso y mi talla, cosas así. Así también es para los átomos. Se les asignan dos números, su número atómico y su número de masa. Y esos serían los significados de esos números. El número de masa es la suma de protones más la de neutrones. Y el número atómico
va a ser cuántos protones tiene el elemento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a decir, ok, el cloro. El cloro, su número atómico es 35 y su número de masa es 70. Ahora, ¿cuántos neutrones tiene el cloro que les estoy enseñando aquí? Si tiene un número de masa de 70 y un número atómico de 35. ¿Cuántos neutrones tiene? Desglósenlo con calma. El número atómico es cuántos protones. Y el número de masa es protones más neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene el cloro? ¿Qué dicen? 10, 15, 20, 30, 35. O ni idea, no quedó claro, también se vale decir. ¿O cómo voy a saberlo? ¿Qué dicen? Igual pueden escribirlo por el chat. Desahoguen todo lo que quieran decir. A ver, creo que es como yo le entendí. Sí, adelante, sí. De los protones tendría 70, ¿no? Electrones, 35. No. Electrones igual 70. Y los neutrones tendrían 71. No Creo te es como- preocupes. Muy bien, no te preocupes, está súper bien. Muchas gracias, Karen, por participar, porque también ahí voy viendo si va quedando claro o no. La respuesta no es esa, pero vamos a repetirla otra vez y ya tú me vuelves a contestar y vas a ver que me vas a contestar bien, ¿va? Ok. Vamos a ver, vamos a repetirlo con un poquito más de calma. A ver, el número atómico, vamos a escribirlo acá. Atómico. Vamos a tener que el número atómico es igual a la cantidad de protones que tiene un átomo. Ajá, que tiene un átomo. Ajá. Por ejemplo, si yo les digo que el número atómico del cloro es 35, el número atómico es de 35, ¿cuántos protones tiene? Ajá, el 35, dice Andrea. Alexandra y Karen, ¿qué dicen? 35, manita arriba sí, manita abajo no. Alexandra dice que sí, ¿tú qué dices, Karen? Que también. Ok, eso ya es con más calmita. El número atómico es la cantidad de protones. Ajá. Ahora vamos con el otro, que es el número de masa. El número de masa, se los escribo, es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Ajá. Entonces, aquí quiero que vean, vamos a hablar otra vez del cloro.
El cloro, su número atómico era de 35 y por lo tanto tenía 35 protones. 35 protones. Y su número de masa es de 70. Entonces, ¿qué significa? En este número 70 yo tengo los protones más los neutrones. Ajá. Aquí les estoy representando protones con P y neutrones con N. Yo ya sé que el cloro tiene 35 protones. Ujú. Entonces, ¿qué debo de hacer para sacar el número de neutrones? Restarle a 70 los 35. ¿Cómo sabía yo que tenía 35? Por el número atómico. Si a 70 le resto 35, yo voy a tener 35. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que el número de masa va a ser la suma de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Si yo tengo el número atómico, yo ya puedo saber cuántos neutrones tengo. ¿Ok? Vamos a verlo con otro ejemplo. El carbono tiene un número atómico que voy a representar como Na de 12. Ujú. ¿Cuántos protones tiene el carbono? Ujú. 12, dice Andrea. ¿Qué dicen Alexandra y Karen? Que sí, que sí. Muy bien. Ahora, aquí voy a decir algo que no es del todo cierto, pero es con fines de ejercicio. Si mi número de masa del carbono es igual a 28, ¿cuántos neutrones tengo? ¿Qué dicen? ¿Qué tendría que hacer? 12 es igual al número de protones. El número de masa es igual a protones más neutrones. Ujú. Aquí entonces, ¿cuántos neutrones tengo? Esta es mi incógnita. ¿Qué tendría que hacer? Sumar, casi lo contrario, restar. 16 es la respuesta correcta. 16. ¿Qué tengo que restar? Yo ya sé cuántos protones tengo. Hagan de cuenta que esto es una ecuación matemática, esperando que esa no los... A ver, el número atómico es igual a la cantidad de protones. Ajá. Y esta es igual a 12. Ajá. Se resta 12 menos 28. Exactamente, sería 28 menos 12. Por eso la respuesta es 16. Nada más para acabar de redondearlo, el número de masa es protones más neutrones. Y el resultado es 28. Yo ya sé que tengo 12 protones. Lo que no sé es a cuántos neutrones tengo. Por eso es que tengo que restarle a 28, 12. Ajá. Si yo lo sustituyo aquí, esto es lo que hice, lo que se tendría que hacer. Ajá.
En el examen, probablemente, que también no les he preguntado bien a qué carrera van, ahorita me dicen, ¿qué les podrían llegar a poner? Un ejercicio similar. Les podrían decir, si mi elemento X tiene un número atómico de 2 y tiene una masa de 4, ¿cuántos neutrones o cuántos protones tiene? O yo puedo afirmar que, y es ahí lo que ustedes van a tener que tener claro, el número atómico que es y el número de masa que es. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces? Manita arriba, sí, manita abajo, no. También otra cosa si necesitan más ejercicios. No se preocupen, hay que practicarlo con más ejemplos. Los ejemplos van a ayudar más a empezar a utilizar estos conceptos. Pero sí, ya cuando lo desglosamos y lo tomamos con más calmita, pues queda un poquito más claro. La siguiente semana voy a preparar varios ejemplos y varios ejercicios para que los respondamos juntos. Vamos a pasar nada más a una cosita más y va a ser a esto. Si ustedes van a su tabla periódica y buscan, en la parte de arriba o en algún lugar, la masa atómica va a tener esto, va a tener decimales. ¿Ustedes por qué creen que haya decimales? ¿Creen que haya neutrones, 0.1 neutrones, 0.2 neutrones, 0.8 neutrones o creen que haya otra explicación? Manita arriba es que sí hay 0.2 neutrones, 0.8 neutrones. Manita abajo es que debe de haber otra explicación. Otra explicación, dice Andrea. Alexandra y Karen, ¿qué dicen? ¿Habrá otra explicación? También Alexandra y Karen. Que sí debe de ser eso. Realmente, como era lo que ustedes creyeran, las dos respuestas estaban bien, pero vamos a ver cuál es la explicación a la que se ha llegado. O por más bien, cuál es la explicación real de por qué hay esto. Lo que sucede, este 0.8, 0.2 que pueden encontrar, es por la presencia de isótopos. Ajá. Los isótopos de un elemento son aquellos átomos que van a tener la misma cantidad de protones o mismo número atómico, pero van a tener diferente masa atómica. Ajá. Si tienen el mismo número atómico, ¿qué es lo que tienen diferente? ¿Por qué su masa atómica es diferente? ¿Qué tienen más o qué tienen menos? Tienen diferente cantidad de neutrones. Ajá. Entonces, los isótopos van a ser el mismo elemento con diferente cantidad de neutrones y por lo tanto con diferente masa atómica. Los elementos, la mayoría, si no es que todos, van a tener varios isótopos. En la imagen que les estoy presentando, les estoy poniendo los isótopos del hidrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos, el protio, el deuterio y el tritio. El protio no tiene neutrones. El deuterio solo tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. ¿Ok? Va a haber también otros isótopos que son famosos como el carbono 14. El carbono 14 se utiliza para ver la edad de los restos fósiles, la edad de las personas,
por su cantidad de carbono 14, que es un isótopo del carbono. El carbono 14, bueno, el carbono tiene un número atómico de 12 y por lo tanto tiene 12 protones. El carbono 14 tiene 14 neutrones, 12 protones y 14 neutrones. ¿Cuál sería la masa atómica de este carbono 14? Sería 26. Masa atómica es de 26. Del carbono 12, la masa atómica sería de 24. Y del carbono 13, la masa atómica sería del 25, porque este tiene 12 neutrones y este tiene 13 neutrones. Esos son los diferentes isótopos del carbono. Y al final, lo que hacen para sacar la masa que aparece en la tabla periódica es decir, ok, en la Tierra el 75% es cloro 35 y el 24% es cloro 37. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuánto hay de cada uno, ver la masa de cada uno, que sí, al final sí puede ser la masa un poquito más pesada que otra, ven puntos decimales, y al final hacen un promedio, bueno, un promedio considerando las proporciones que hay, y eso es lo que genera el número que aparece en la tabla periódica. Ajá, la cantidad de isótopos. Recuerden, isótopos tiene diferente cantidad de neutrones y por lo tanto diferente masa atómica. Mismo número atómico, misma cantidad de protones, diferente número de masa. Ahora, hasta ahora no hemos hablado de los electrones. Los electrones van a ser un caso diferente y un caso aparte. Ahora